Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Zona Cero y el día de hoy, pues vamos a platicar, número uno, pues del tema que a todos nos preocupa desde hace muchos años, pero que en los últimos meses pareciera que se sigue agravando, pese a que, pues podrían algunos pensar que ya no se podría estar peor, y me refiero al tema de la inseguridad. Y en medio de toda esta tormenta de noticias rojas, de noticias policíacas, en donde el crimen, los muertos es el pan de cada día, pues de repente México se estremeció con el homicidio cobarde de dos sacerdotes al interior de su iglesia, porque había un zafarrancho en la ciudad, allá en un poblado de Chihuahua, y de repente pues entraron y los mataron. Hubo una reacción fuerte de la iglesia con un mensaje de preocupación, pero también de un llamado para que se actúe y se investigue y se cuide a, pues ya no solo a los sacerdotes, sino a la población en general. Pero el presidente se indigna y el presidente se enoja con los medios de comunicación que publican esta información. Y se rasga las vestiduras y habla de que son personajes conservadores y que son opositores y que son pues todo aquello que está en contra de su movimiento de transformación del país. Pero pues la realidad es que los medios no hacemos más que narrar lo que está sucediendo en el país. Y precisamente en esa narrativa no se puede uno extraer de citar los temas más importantes, y uno de ellos es la inseguridad. Y bueno, en ese sentido, los creativos de la 4T que me confirman que ellos y el presidente piensan que somos retrasados mentales, prepararon una gráfica que en teoría no tendría por qué generar dudas ni cuestionamientos, pero cuando se hace con toda la mala leche para pues tratar de tergiversar la opinión de la gente, pues se convierte en un tema muy grave. ¿Qué hicieron? Por sexenios en la gráfica pusieron el acumulado de homicidios intencionales, de ejecuciones, de asesinatos, de todo lo que abarca estos homicidios intencionales, los pusieron por sexenio. Y entonces al final, con 120,000 pusieron al de López Obrador, pero no dicen que solo van 3 años y fracción, y los otros suman lo de 6 años. Y entonces utilizan la última parte de la gráfica, que va en descenso, porque aparentemente, porque así lo marcan ellos, es como si fuera en descenso, pero tampoco nos dicen que lo que están contabilizando son los primeros meses de este año. Evidentemente, si en lugar de 6 se mide lo de 3 años, pues hay un cambio comparativo y una desventaja en cuanto a quienes le antecedieron. Pero si todavía caen que usan los primeros meses de un año para demostrar que hay una caída en el número de homicidios, pues ya es el colmo no solo del cinismo, sino de ese atentar contra la inteligencia del mexicano. Tristemente, sí hay muchos que le creen, y pues eso también confirmaría que no está del todo equivocado, pero apostar a que el fanatismo de la gente le va a ayudar a que no se vean todos estos números que lo marcan como el peor presidente de la historia en materia de seguridad, pues creo que estaríamos muy mal, pero tristemente sí hay muchos que caen en esa figura. Nosotros lo tenemos muy claro, a la mitad del sexenio prácticamente tiene la sumatoria de lo que sucedió en el sexenio completo de Enrique Peña Nieto. No hay que darle vueltas al asunto. Está al doble la inseguridad, los homicidios y todo esto que además lo corroboramos y lo lamentamos con noticias como la de los dos sacerdotes, o que al día siguiente de los dos sacerdotes asesinados tengamos más de 90 muertos por ejecuciones y homicidios en este país, más de 90 en un solo día. Pero el señor se indigna, ¿y qué hace? Pues mejor que se va a jugar béisbol. Y todavía nos presume, se fue a trabajar
mejor dicho, se fue a pelotear, a macanear, como él le dice, en horarios de trabajo, entre semana, en una hora matutina, en donde pues cualquiera esperaría que en una situación tan grave como la que vive el país en materia de seguridad y en materia de salud, pues el señor se pusiera a trabajar desde que amanece hasta que anochece. Pero no, el señor prefirió irse a macanear. Y pasando a un tema local, una diputada del PAN de nombre Guadalupe Leal, bueno, pues apareció en escena y presentó una iniciativa en contra de las corridas de toros y las peleas de gallos. Hoy no quiero hablar de la defensa de la fiesta de los toros en la que argumentos me sobran. Lo que sí me preocupa es la incapacidad de las personas y también el que se atrevan a decir tantas mentiras y que utilicen argumentos que son verdades a medias, pero que terminan convertidas en mentiras completas. Entre otras cosas, bueno, pues el lenguaje no lo domina. No se trata de llegar a imponer, sino se trata de enriquecer, se trata de evolucionar, se trata de transitar a lo que ya dicta los estándares en cuanto a protección animal. Y no es una aserración decir que esta ley se va a quedar así, sino que vamos a hacer foros de consulta. Ahora, ya hay muchos estudios donde hablan que el 75% de la población aprueba esta iniciativa. Estaríamos hablando que este es el tercer intento en Puebla y no me queda la mayor duda que al menos Puebla para el 2024 tendrá una Puebla libre de corrida de toros y de pelea de gallos. Hablaba de que su postura no es una cerración en lugar de cerrazón, por ejemplo, aunque en el fondo sí lo es, porque el hablar de que va a ser parlamentos abiertos para que se presenten en foros posturas de ambas partes, pero que cuando termina de decirlo, ya está hablando de que al término de ese parlamento abierto se van a prohibir las corridas de toros, pues entonces estamos jodidos, pues entonces como para qué nos reunimos a debatir si la señora ya generó o ya externó su sentencia. Y por otro lado, habla, por ejemplo, de sentencias de la Corte que no dice, por ejemplo, que hay otras sentencias que van en sentido distinto y que fueron posteriores a las que ella cita. También habla de una prohibición en la Ciudad de México cuando no hay una prohibición, hay un amparo que está en vías de resolverse. Pero también habla de que la UAP ya se manifestó en contra de las corridas de toros. No, un instituto de la universidad en donde trabajan un grupo de investigadores, llegaron a esa conclusión. Como también en la UAP hay otros investigadores y otros académicos que están a favor de las corridas de toros, pero además que no atente también contra la autonomía y sobre todo el prestigio de esas instituciones. Las universidades precisamente son las que abren de manera universal a la ideología de todos. Para eso están el conocimiento universal, pues es en donde se tiene que presentar en una universidad. Y una universidad no se va a manifestar ni a favor ni en contra. Puede haber académicos que tomen uno u otro partido, igual que sucede en la UNAM. Yo conozco académicos que son eruditos en diferentes materias y que son magníficos taurinos, y otros que están en contra. Pero también hay otras universidades como la Complutense de Madrid que tiene estudios a favor de las corridas de toros. Es decir, creo que lo más importante es que no mienta la señora, que no sea una persona desleal a lo que tendría que ser su función como diputada, porque por ella votaron seguramente taurinos y antitaurinos, que creyeron, porque va más allá de los gustos personales. Votaron por ella porque pensaron que los representaría. Y hoy los traiciona de manera burda, pero sobre todo los traiciona utilizando como base mentiras. Dice que la mayoría de los poblanos están en contra. Si así fuera, también ella debe de gobernar para las minorías. Entre otras, hay minorías que están en favor de ciertas ideas que no tienen consenso mayoritario, pero que deben ser escuchadas.
Pero lo peor del caso es que dice que hay más de 100,000 firmas en contra de la fiesta de los toros. Sí, nada más que en Puebla viven más de 6 millones de habitantes, lo cual pues nos hace ver que si lo volvemos al porcentaje, pues estamos hablando de que no llegará ni al 2% el número de firmas que tiene. Pero son muy hábiles para manipular, para utilizar datitos que les favorecen, pero ocultan datos que les desfavorecen. Yo la invito a la señora a que si de verdad tiene interés, sé que me invitó y me lo hizo de manera abierta a tomarme un café con ella. Yo como para qué me tomo un café con alguien que está en contra de la fiesta de los toros. Mejor yo la invito a que nos acompañe a conocer de fondo lo que es la tauromaquia, lo que se vive en el Campo Bravo, porque si ella de verdad se preocupa por los animales, le queremos demostrar, los ganaderos de toros de Lidia, que somos mucho, pero mucho más animalistas y preocupados por el medio ambiente que ella desde un cafecito. En lugar de cafés, vayamos al campo, que es en donde de verdad se cuida y se defiende, no solo al toro bravo, sino a la fauna en general. Así las cosas, yo hoy los invito para que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.